Saludos, mi nombre es Franker Pereira, soy estudiante del 10º semestre de la carrera Contaduría Pública en la Universidad de los Andes. En esta oportunidad haré una explicación acerca de las prestaciones sociales en Venezuela, principalmente de acuerdo a su basamento legal y posteriormente realizando un caso práctico para observar los cálculos respectivos. Comencemos determinando qué son las prestaciones sociales. Son el pago en dinero que se realiza al finalizar la relación de trabajo. Tiene como propósito servir de sostén económico al trabajador desempleado por el tiempo en que se encuentre cesante. La base legal está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 92, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, desde el artículo 141 al 147. Ahora, debemos tener un conocimiento previo con respecto a los tipos de salario. Eh, Tenemos acá que son tres los principales tipos. Tenemos el salario básico, que es aquel pactado entre el patrono y el trabajador en su contrato de trabajo y que nunca puede ser inferior al salario mínimo. Tenemos ahora el salario normal, establecido también en el artículo 104 de la ley, que es aquel que se recibe o percibe de manera recurrente y permanente. Es decir, se incluyen todas las bonificaciones, las comisiones, incluso lo ganado por horas extras, días de descanso laborados, etcétera. Y tenemos el salario integral, que hacemos especial énfasis en este porque de acuerdo al artículo 122 de la ley, es el que va a servir de base para el cálculo de las prestaciones sociales. Y este salario incluye las alícuotas por bono vacacional y utilidades. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle a continuación. Ahora, tenemos que tener en claro también de qué se trata el salario diario normal, porque nos va a servir para nuestros cálculos. El artículo 113 nos dice que el salario diario normal es igual al salario mensual normal entre 30 días. Es decir, lo que gane un trabajador en un mes se divide entre 30 y allí tendríamos nuestro salario diario normal. Ahora, ¿cómo se va a determinar esas alícuotas que mencionaba anteriormente? Tenemos primero la alícuota de bono vacacional. Esta se obtiene multiplicando el salario diario normal, como lo acabamos de ver, que se calcula, por el número de días de vacaciones. En este caso, debemos recordar que la ley establece que al cumplir un año el trabajador se le debe dar un total de 15 días de vacaciones. Entonces, para el primer año, en esta fórmula utilizaremos 15 días. A partir del comienzo del segundo año, se utilizará 16 días y así sucesivamente hasta un máximo de 30. Y esto se va a dividir entre 360 días. Estos cálculos lo veremos mejor en el caso práctico más adelante. Y tenemos ahora la alícuota de utilidades que se obtiene multiplicando el salario diario normal por el número de días de utilidades que depende de la empresa o la entidad de trabajo. Va a ser 30 días como mínimo de acuerdo a la ley o 120 días como máximo. Todo depende de la política que lleve esa empresa en específico y se divide entre 360 días. Entonces, el salario diario integral, que es el más importante acá, porque es el que tenemos como base para las prestaciones sociales, va a ser igual al salario diario normal, que ya lo vimos, la alícuota de bono vacacional, más la alícuota de utilidades. Por eso es importante conocer estos cálculos antes de proceder a las prestaciones sociales. Ahora sí hablemos de la garantía y cálculo de prestaciones sociales. Aquí debemos aclarar que existen dos metodologías para calcularlas y también se debe aclarar que ambas se aplican de manera simultánea. Tenemos en primer lugar la metodología acumulativa y en segundo lugar la metodología retroactiva. Las llamaremos así. La primera contenida en el artículo 142 en los literales A y B y la segunda en el artículo 142 también, pero en el literal E. Vamos a explicar cada una de ellas, reiterando que se deben hacer o se debe calcular las dos y luego se elegirá una como lo veremos a continuación. Primero la metodología acumulativa. Esta me dice que se debe pagar por prestaciones sociales 15 días de salario integral cada trimestre. Este derecho al depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. Es decir, al iniciar el primer día de cada trimestre, inmediatamente ya tenemos ese derecho
de percibir esos 15 días sin importar de que no lleguemos a completar el trimestre en la empresa o no lo trabajemos completamente. Se va a calcular en base al último salario de vengado. Y esta metodología también me dice que después del primer año de servicio se depositarán 2 días adicionales de salario por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario. Ya vamos a explicar esto con más detalle. ¿Qué quiere decir que se pague estos 15 días en base al último salario? Aquí tenemos un supuesto. Imaginemos que en un trimestre el trabajador devengó los siguientes salarios. En el mes 1, 3.000 bolívares, en el mes 2, 3.200 y en el mes 3, 3.500. Entonces, este último, que es el que se percibe al finalizar el trimestre, es el que va a servir de base para los 15 días de prestaciones sociales. Ahora bien, unas consideraciones que debemos tener es que en caso de que haya un salario estipulado por unidad de obra, por comisión o cualquier otra modalidad de salario variable, la base de cálculo será el promedio del salario de vengado durante los 6 meses inmediatamente anteriores, según el artículo 122. Ahora, ¿qué significa esto de que se deben pagar 2 días adicionales y a partir de qué momento? Que suele generar confusiones. Aquí tenemos una línea de tiempo de un trabajador en cuestión que va desde el momento cero, que es cuando inicia la relación laboral, y pues tenemos los años de servicio, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10. Entonces, como vemos en esta línea de tiempo, en el año cero, no se pagan días adicionales, por supuesto que no. En el primer año tampoco. Cuando el trabajador cumple 2 años, allí en ese momento se debe pagar 2 días adicionales, además de los 15 días trimestrales que ya veníamos hablando. En el año 3 se debe pagar 4 días adicionales, en el año 4 6 días adicionales y así sucesivamente hasta un máximo de 30 días acumulativos. Ahora hablemos de la segunda metodología, la metodología retroactiva. Esta nos dice en el literal C del artículo 142 que se pagarán 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, calculado en base al último salario de vengado. Entonces, para entender esto un poco mejor, establecemos unos supuestos. Imaginemos que se dan una duración de relaciones laborales diferentes y se pregunta cuántos días de salario por prestaciones sociales corresponde a cada uno de acuerdo a esta metodología. Entonces tenemos primero 4 meses. Si esa relación duró 4 meses, no corresponde ningún día bajo esta metodología, porque recordemos que se debe pagar 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. En este caso, la fracción no supera 6 meses, entonces no se va a pagar ningún día. Si tenemos, por ejemplo, una relación de 8 meses, se va a pagar 30 días porque esos 8 meses superan la fracción de 6 meses mínimas exigidas. Si, por ejemplo, tenemos una relación de trabajo de 1 año y 2 meses, se va a pagar 30 días. Esos 30 días corresponden al año y esos 2 meses no alcanzan a la fracción mínima para pagar otros 30 días adicionales. Y por ejemplo, aquí en el último supuesto de 1 año y 6 meses, sí se va a pagar 60 días. ¿Por qué? Porque 30 por el primer año y 30 por esos 6 meses, que ya supera lo mínimo para pagar esos 30 días enteros que corresponderían al año entero. Ahora, ¿qué ocurre cuando la relación laboral termina antes de los 3 meses? Como hemos venido hablando de pagos trimestrales, pues, ¿qué pasa cuando la relación termina antes de 3 meses? Pues el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales será de 5 días por mes trabajado o fracción. Entonces aquí tenemos un supuesto parecido a lo que veníamos haciendo en la lámina anterior. Si por ejemplo hay una relación de trabajo de 20 días, pues va a corresponder 5 días de salario, porque hay una fracción de ese mes. Si, por ejemplo, hay una relación laboral de 1 mes y 3 días, corresponden 10 días de salario, 5 por el primer mes y los otros 5 por esos 3 días que ya con esos 3 días es suficiente para adquirir el derecho a los 5 días del segundo mes.
Y por último, si tenemos una relación de trabajo de 2 meses y 20 días, pues se pagará 15 días de salario. Ahora bien, una vez entendido las dos metodologías, tanto la acumulativa como la retroactiva, se debe determinar o aplicar finalmente solo una de esas. O sea, ambas se calculan, pero al final se paga una de ellas. ¿Cuál se va a pagar de las dos? Pues se va a pagar la que arroje un monto mayor, pues es la que más va a beneficiar al trabajador. Ahora, algo que también debemos tener en claro es la indemnización por la terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador. Según el artículo 92, en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, y cuando el trabajador o la trabajadora manifestara su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono deberá pagar una indemnización equivalente al monto que le corresponde a las prestaciones sociales. Para entender esto un poco mejor, veamos este supuesto. Un trabajador terminó la relación laboral con una empresa y el cálculo acumulativo, de acuerdo a lo que habíamos explicado, de sus prestaciones fue de bolívares 20.000, un ejemplo. Por su parte, el cálculo retroactivo, la segunda metodología, arrojó 25.000 bolívares. Fue despedido sin una justificación o una razón que justificara ese despido. Entonces se pregunta, ¿cuánto le corresponde por prestaciones sociales y por indemnización? Pues las prestaciones sociales que le corresponden va a ser 25.000 porque es la que arrojó mayor monto de las dos metodologías, como lo habíamos comentado. Y la indemnización va a ser también de esos 25.000, el mismo monto de las prestaciones sociales, pues como fue un despido sin justa causa, pues corresponde el pago de esa indemnización, para así devengar un total de 50.000 en este supuesto. Ahora hablemos de la oportunidad de pago, según el artículo 142, literal F, pues ese pago de las prestaciones se hará dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral. Ahora, depósito de la garantía. El artículo 143 establece que estos cálculos trimestrales y estos montos deberán ser depositados. Y este artículo nos da tres opciones. El primero es el fideicomiso individual. Es decir, el patrono va a depositar esos montos en un fideicomiso y este va a generar intereses a razón de su rendimiento. La segunda opción es un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y de igual manera se generará intereses a razón de ese rendimiento. Y la tercera opción es dejar los depósitos en la contabilidad de la entidad de trabajo y en este caso se devengará intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de Venezuela. Esta tasa de interés se puede buscar fácilmente ingresando a la página oficial del Banco Central de Venezuela. Allí habrá un archivo en donde se identifiquen los intereses por prestaciones sociales y en un archivo de Excel se podrá descargar y obtener todos estos datos. Ahora, otros aspectos a considerar es que en caso de que el patrono no cumpliese con los depósitos, pues las prestaciones sociales deben ganar intereses a la tasa activa, que es mayor a la promedio que ya habíamos hablado. El patrono deberá informar trimestralmente al trabajador el monto que fue depositado o acreditado. La entidad financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales entregará anualmente al trabajador los intereses generados. Las prestaciones sociales y estos intereses están exentos del impuesto sobre la renta y los intereses serán calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador decide capitalizarlos, que hay un supuesto en el que puede suceder que se capitalicen estos intereses. Ahora tenemos anticipo de prestaciones sociales en el artículo 142 que me dice que hasta un 75% de lo que vaya depositado en garantía se puede anticipar al trabajador siempre y cuando sea para satisfacer alguna de las obligaciones que allí se mencionan, como la construcción, adquisición, mejora o reparación de la vivienda, liberación de la hipoteca o otro gravamen de su vivienda que sea de propiedad, la inversión en educación para él o su familia y los gastos por atención médica y hospitalaria.
Derecho de los herederos. En el caso de que el trabajador fallezca, pues los herederos tendrán el derecho a recibir esas prestaciones sociales. ¿Y quiénes son estos? Pueden ser los hijos o las hijas, el viudo o la viuda, el padre o la madre y los nietos y nietas cuando sean huérfanos o huérfanas. Muy bien, una vez conocido toda la parte legal y teórica de las prestaciones sociales, procedemos a hacer unos cálculos en una hoja de Excel y para ello tenemos aquí un caso práctico. Ujú. Entonces, vamos a leer ese caso práctico y vamos a poner en práctica esos conocimientos que acabamos de adquirir. Tenemos que Juan Pérez inició actividades laborales en la empresa Vende Todo, o sea, es un supuesto, el 1 de enero de 2023. Devengó un salario mensual desde su ingreso hasta el mes de abril de bolívares 3.000 y a partir de mayo su salario aumentó a 3.500. Con motivo de su renuncia, la relación laboral terminó el 15 de agosto de 2023. Entonces se pide calcular el monto correspondiente a sus prestaciones sociales y los intereses, considerando que los depósitos se realizan en la contabilidad de la empresa. Entonces, acá tenemos este cuadro, primero con la identificación de los datos de este caso práctico, la empresa, los datos del trabajador y muy importante es determinar el tiempo de servicio. Para ello hacemos uso de la fecha de ingreso, vemos que fue el 1 de enero, la fecha de egreso el 15 de agosto, entonces el tiempo de servicio fue de 7 meses y 14 días. Entonces, acá tenemos nuestro cuadro de prestaciones sociales y vamos a ir resolviendo este caso y llenando este cuadro de manera progresiva. Primero tenemos el periodo mes y año. Allí se colocan pues los periodos respectivos del trabajador. Como vimos en estos casos, se empezó a laborar en enero de 2023 y en agosto se terminó la relación laboral, por eso tenemos hasta esos periodos, ¿sí? Tenemos el salario normal. Recordemos que el salario normal es lo que recibe el trabajador de manera permanente y recurrente. Supongamos que estos datos que nos están dando en el ejercicio, en el caso, pues son el salario normal, corresponde a su salario normal. Entonces, desde su ingreso hasta el mes de abril fue de 3.000 el salario normal. Entonces, desde enero hasta el mes de abril vamos a rellenar este cuadro con el salario normal que fue 3.000 desde enero hasta abril. Y me dice que a partir de mayo aumentó a 3.500. Entonces, acá en el mes de mayo vamos a rellenar con 3.500 y pues ese fue el salario hasta que terminó la relación laboral. Obviamente todo esto son supuestos. Seguimos con el recuadro del salario diario. Esto lo habíamos visto anteriormente. El salario diario, aquí lo voy a formular en Excel, es el salario normal, que es mensual, en este caso, el que estoy agarrando en la celda B12, y lo voy a dividir entre 30 días. Y así tenemos el salario diario. Esta fórmula la podemos desplazar aquí y tenemos ya el cuadro lleno para el resto de los periodos. La alícuota de bono vacacional. Recordemos cómo es esa fórmula. La alícuota de bono vacacional va a ser el salario diario, que lo acabamos de calcular, multiplicado por el número de días de vacaciones. Como en este caso estamos en el primer año de labores del trabajador, van a ser 15 días, que eso lo establece la ley. Y lo vamos a dividir entre 360 días según la fórmula. Y allí tenemos la alícuota de vacaciones. Esta fórmula la podemos desplazar y pues tenemos la de los demás periodos. La alícuota de utilidades, recordemos, de igual manera es el salario diario multiplicado por el número de días de utilidades. Recordemos que puede ser un mínimo de 30, un máximo de 120. Supongamos en este caso que es de 30, que se paga por utilidades en esta empresa. Y eso lo divido entre 360 días de acuerdo a la fórmula. Y allí tenemos la alícuota de utilidades que lo podemos desplazar. Muy bien, ahora el salario diario integral simplemente es la suma del salario diario normal más la alícuota de bono y la alícuota de utilidades. Y allí tenemos el salario diario integral. Ese salario diario
es el que nos va a servir para el pago de los días de prestaciones sociales. Podemos correr o desplazar la fórmula. Y bueno, allí tenemos esta parte del cuadro lista. Ahora vamos a ver el número de días que son los que se pagan de acuerdo a la ley por prestaciones sociales. Recordemos que se pagan 15 días por trimestre basado en el último salario. Entonces, el primer trimestre es el que está comprendido enero, febrero y marzo. En el primer mes vamos a poner 0 porque no se paga ningún día en ese mes. En el segundo mes tampoco se paga. Y en marzo, que es el tercer trimestre, pues allí ya voy a pagar 15 días y relleno ese recuadro. En abril no se va a generar prestaciones, en mayo tampoco, por eso pongo 0, y en junio se pagan 15 días más. En julio no se paga prestaciones sociales y en agosto recordemos que terminó la relación laboral. Entonces, en realidad los 15 días correspondían a septiembre, pero como la relación terminó en agosto y el derecho a esos 15 días nacen desde el primer día del trimestre, pues en agosto estaríamos pagando 15 días del último periodo, que aunque no fue completo, pues ya el derecho estaba, ya surgió por simplemente iniciar el trimestre. Ahora, la prestación mensual es como tal la prestación social. En este caso, en los primeros 2 meses, como vimos, no se va a generar y en el tercer mes o en marzo, al finalizar el primer trimestre, sí se va a generar y se obtiene de multiplicar el salario diario integral de ese mes por el número de días que corresponden. Y allí tenemos la prestación mensual. Este, esta celda la podemos desplazar para obtener todo, todo lo que tiene que ver con prestaciones en los diferentes meses. Vemos que se vuelve a generar en junio y en agosto, pues al finalizar la relación laboral. La prestación acumulada, en este caso va a ser para el mes de marzo, pues esta que se generó, y vamos a formular de la siguiente manera. La prestación acumulada anterior más la prestación de ese mes va a dar la prestación acumulada. Y esto lo podemos desplazar. Entonces vemos acá que la prestación acumulada coincide con la prestación mensual total. Ahora, los anticipos, como vimos, se podía anticipar hasta el 75% de, de lo depositado en garantía, pero en este ejercicio vamos a suponer que no hay ningún tipo de anticipo. Tenemos ahora la tasa del Banco Central, que es una tasa anual, la que conseguimos en la página del banco. ¿Sí? Esta ya las había determinado anteriormente, las había buscado, están allí, pero llevamos esas tasas que son anuales, debemos llevarlas a tasas mensuales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es dividir esa tasa anual entre los 12 meses que tiene el año y así tenemos la tasa mensual, que es la que nos va a servir para nuestros cálculos. Vamos a empezar a calcular los intereses a partir del cuarto mes. ¿Por qué? Porque es cuando ya se generó una prestación acumulada y al pasar un mes se generan los primeros intereses a pagar. Podemos correr esta fórmula y pues tenemos las tasas mensuales de cada mes. Ahora sí, vamos a determinar los intereses, el siguiente recuadro. Los intereses se van a determinar multiplicando la tasa de ese mes, que en este caso es 3,90, multiplicado por la prestación acumulada hasta el mes anterior. ¿Sí? Y eso me va a generar los intereses de ese mes. Y así va a suceder con cada uno de los meses para calcular los intereses. Esta fórmula la podemos correr y verificamos acá, por ejemplo, en este mes se multiplicó la tasa mensual por la prestación acumulada del mes anterior. ¿Sí? Y los intereses acumulados sucedía como con la prestación acumulada. Para el primer mes que se generaron intereses, pues es igual. Y luego los intereses acumulados van a ser la suma del interés acumulado anterior más los intereses de ese mes. Y allí podemos desplazar esta fórmula. ¿Sí? Y pues allí tendríamos nuestros cálculos
que en este caso se trataría de la metodología acumulativa. Ahora bien, este es una de las dos. Recordemos que debemos aplicar las dos metodologías. Entonces, acá en este cuadro que tenemos abajo, vamos a aplicar la metodología retroactiva. Primero debemos conocer cuánto es el tiempo de servicio. Entonces, el tiempo de servicio, como ya lo vimos, es 7 meses y 14 días. Entonces, este tiempo se va de alguna manera a redondear. ¿Por qué? Recordemos que bajo esta metodología se va a pagar 30 días de salario por cada año o fracción superior a 6 meses. En este caso, tenemos 7 meses y 14 días. Es decir, se cumple la fracción superior, entonces se va a pagar 30 días. Entonces, número de años de servicio lo vamos a redondear de alguna manera a un año. Los días por año, recordemos que son 30. Y se va a pagar en base al último salario. Este dato, último salario integral, lo podemos sacar de nuestro cuadro que acabamos de ver, que sería 131,25. Entonces, el total bajo esta metodología va a ser 30 días por el último salario, que sería este que acabamos de colocar allí, ¿sí? Entonces allí tenemos que el monto por el cálculo retroactivo es 3.937 y el monto por el cálculo acumulativo es este 5.625 que acabamos de calcular. Ahora, ¿cuál se le paga al trabajador? Pues claro está que se le va a pagar el que dé un monto mayor. En este caso fue el de la metodología acumulativa. Entonces aquí tenemos el monto a pagar. Las prestaciones sociales van a ser, como dijimos, estos 5.000 porque es el monto mayor. Y los intereses, pues esos intereses que se generaron, que son 472,61, para un total de 6.097,61. Como en este caso la relación laboral terminó por retiro voluntario, no se genera ningún tipo de indemnización. Pero si la relación terminara por un despido injustificado o por un retiro por causas justificadas, pues tendríamos que pagar ese tipo de indemnización. Además, debo aclarar que cuando termina la relación laboral también es necesario pagar lo correspondiente a las vacaciones fraccionadas y las utilidades fraccionadas. Pero para efectos de este ejercicio, pues lo vamos a dejar solamente con las prestaciones y sus intereses. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que sea de ayuda y muchas gracias por su atención.